Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. A orar, ¿no? Por la palabra, la última enseñanza que vamos a llevar en esta tarde, en este retiro. Vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos ayude, que nos dirija y que su palabra sea la que nos exhorte y nos anime, ¿no? Señor, te doy gracias en esta hora, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque es una bendición, como dice tu palabra, habitar los hermanos juntos en armonía, Señor, porque tú ahí envías bendición y vida eterna, Señor. Te agradezco este tiempo de poder convivir, de poder aprender de tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, que hemos estado escuchando en este día, quede en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Que esta palabra pueda ser de bendición, principalmente para nosotros como varones, pero también para mi familia, Señor, para mi esposa, para mis hijos y para la gente que me rodea, Señor. Que podamos ser esa luz, esos hombres de testimonio, Señor, que tú nos has mandado a hacer. Te damos las gracias y bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a sentarnos, vamos a seguir con el tema. Sí, vamos a retomar el versículo clave, el versículo base que hemos estado escuchando y el cual nos basamos en este retiro, el de Hechos capítulo 6, versículo 3. Y vamos a repasar, dice este versículo de Hechos: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Yo traigo la versión, la NTV. A mí también me gusta mucho, así como el Robert, a mí también me gusta mucho la NTV. Me gusta mucho comparar y ver ese tipo de versiones. Y lo que hemos estado viendo en este día, yo cuando estaba preparando este tema se llama hombres dispuestos a servir. Dios está buscando hombres dispuestos a servir. Hemos visto en el transcurso de este día que Dios está buscando hombres, Dios está buscando varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y para que esos varones estén dispuestos a servir. Las últimas líneas de este versículo dice: a quienes podamos encargar esta tarea, en esta versión. Yo cuando estaba preparando esta enseñanza, yo decía, bueno, para mí yo creo que es suficiente que seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué más podemos pedir si tenemos buen testimonio? Y como nos explicaba Robert, somos varones llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué más pudiera faltar? Y cuando estaba preparando yo este tema, yo decía, bueno, Señor, creo que tú estás poniendo dos aspectos de este servicio, de este versículo. La primera parte que vimos en la mañana, yo puedo entender que son aptitudes, ¿sí? Dios nos pone ciertas aptitudes, es como en el trabajo, ¿no? Cuando uno está buscando trabajo, dice aptitudes, ¿no? Disponibilidad de horario, que viva cerca, no sé. Son ciertas aptitudes que a veces nos piden en los trabajos para poder cumplir con ellos. Y esta última parte de este versículo dice: a quienes podamos encargar esta tarea, yo puedo entender que es actitud. Los primeros 3 puntos que vimos en la mañana se refieren a nuestras aptitudes para que Dios nos pueda buscar, que nos pueda usar y para que seamos llenos del Espíritu Santo. Son aptitudes necesarias, ¿para qué? Para que podamos desempeñar nosotros nuestro servicio de una mejor manera. En este versículo, en el contexto, hubo un problema en la iglesia porque se estaban quejando de que a las viudas de los griegos no le estaban repartiendo la comida de una forma eficiente, adecuada. Entonces los discípulos
A mí lo que llama la atención es que es tan espiritual el orar, la enseñanza, como administrar. Ellos pusieron en el mismo nivel, no por el hecho de buscar varones o hombres encargados de esa tarea, ellos estaban menospreciando esta labor, no. Si ellos dijeron, ¿sabes qué? No es conveniente que nosotros nos distraigamos de la oración y de la palabra por estar atendiendo las mesas. Pero esta función es la misma, de igual de importancia, el orar como enseñar la palabra, como el administrar las mesas, el servir a las mesas. Eso es algo que a mí me llama la atención. Y esta labor, lo veo yo como servir a las mesas era administrar, ¿no? Ellos tenían que recolectar los alimentos, que prepararlos, que distribuirlos, y para eso se requerían las aptitudes que hemos visto. O sea, ¿se requería el Espíritu Santo para servir mesas? Pues sí. O sea, ¿se requiere el Espíritu Santo y la sabiduría para administrar? Claro que sí. Y podemos ver ciertas características. Por ejemplo, disponible. Disponible, una definición es que está listo para usarse o utilizarse, ¿no? Ese es estar disponible. Por ejemplo, cuando andas buscando en tus vacaciones un hotel, ¿qué buscamos? Disponibilidad, ¿no? Si está ocupado o está disponible ciertas habitaciones, ¿no? Eso es estar disponible. Estar disponible es que está listo para usarse o para utilizarse. Ahora bien, ¿qué es estar dispuesto? Dispuesto es, según la definición dice, es colocar, poner algo en orden y situación conveniente. Estar en la posición correcta. No es lo mismo estar dispuesto a estar disponible. Y nuestro tema de hoy es hombres dispuestos a servir. Hombres que estemos ubicados o colocados en la posición correcta, con la actitud correcta para poder servir. En este caso vamos a cambiar la palabra servir por administrar. Lo vamos a ver más adelante. Hay otra palabra que se llama que ser diligente. Disponible, dispuesto y diligente. ¿Qué es ser diligente? Diligente, según la definición, dice que pone mucho cuidado en la ejecución de algo. Es actuar con prontitud, con cuidado y esmero en el cumplimiento de una tarea u obligación. Entonces, una cosa es estoy disponible, estoy dispuesto, y la otra cosa es ser diligente. Yo puedo tener la mejor intención de ayudar, de administrar, puedo estar disponible, pero puede ser que yo no sea diligente, que yo no haga las cosas de la mejor manera o la manera correcta en que yo haga las cosas. Entonces, creo que es importante tener en claro estos conceptos. ¿Por qué? Porque en este versículo estaban buscando varones con esas aptitudes, ¿sí? Como lo dimos en la mañana. Pero en nuestro caso debemos de ser hombres y varones disponibles, dispuestos y diligentes. Esto es lo que Dios nos llama en esta tarde. La función que tenían estos varones de servir a las mesas prácticamente era administrar. Administrar es, la definición de administración es un proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos. En este caso pueden ser recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar objetivos de una manera eficiente y efectiva. Tú y yo hemos sido llamados a servir. Quitemos la palabra servir, administrar. Debemos de tener las aptitudes necesarias para poder ser llenos del Espíritu Santo y ser sabios para poder desempeñar nuestra función de administrar. ¿Cómo vamos a administrar? Dijimos, vamos a planificar, vamos a organizar, vamos a dirigir y vamos a controlar. Si nosotros, tomando como una definición de la palabra administración o administrar, la separamos en dos partes, ¿no? La primera es ad. Esta palabra administrar viene del latín y el prefijo ad indica una dirección, un acercamiento
o una tendencia. Y ministrare, verbo que proviene de minister, el cual significa sirviente, subordinado u obediencia. Entonces, cuando nosotros decimos que somos ministros, somos servidores. Y si nosotros estamos llamados a administrar, quiere decir que nosotros como varones hemos sido llamados a administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. A lo mejor hay gente que ya está casada, veo aquí jóvenes solteros, pero sabes, desde esta pronta edad, inclusive adolescentes, debes de pedirle sabiduría a Dios para administrar. Administra bien tu tiempo, tus recursos. Si eres joven todavía, hijo de familia, el dinero que te dan tus papás para gastar, administralo bien. Pide a Dios sabiduría para poder invertir ese dinero que te están dando para que te pueda rendir. Si tú estás casado, administra bien los recursos financieros. Pide a Dios sabiduría para que seas un hombre sabio en que puedas administrar esos recursos. Si ya a lo mejor estás pensionado, no sé, cualquier etapa de nuestra vida debemos tener sabiduría para administrar. Si estás soltero y a punto de casarte, con mayor razón tienes que, te doy un consejo, aprende a administrar. ¿Sí? Los que estamos casados sabemos lo que estamos diciendo. Veo ahí alguien por ahí de reojo que anda queriéndose casar, entonces hay que aprender a administrar nuestros recursos. Administrar. Dice, en la Biblia, administrar significa actuar como un mayordomo o un director responsable de los recursos que Dios nos ha confiado con el propósito de cumplir sus planes divinos. Dios te ha puesto a ti, varón, como una cabeza de hogar, o a ti, joven, en un futuro vas a ser una cabeza de hogar y tienes que pedirle a Dios sabiduría para que puedas administrar y servir. En este caso, que hemos visto el enfoque, a tu familia. Tienes que pedirle sabiduría a Dios para poder administrar esos recursos que Dios ha puesto en tus manos con una manera sabia, una manera inteligente. Recursos humanos, recursos financieros, materiales y espirituales, de los cuales Dios te ha confiado de una manera diligente. No basta estar dispuesto, no basta estar colocado en la posición correcta donde Dios te ha puesto. No basta ser dispuesto. Tenemos que aprender a ser diligentes, actuar de la manera correcta para poder nosotros ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha puesto. Mateo 7, versículo 24 dice, hablando de ese tema de la diligencia, Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque esta casa estaba fundada sobre la roca. Aquí podemos ver un ejemplo de un hombre diligente, un hombre que está edificando su casa sobre la roca de una manera diligente, que pone en práctica la palabra del Señor. Pero dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces podemos ver cómo Dios nos dice en esta tarde, a ti y a mí, Dios está buscando un hombre dispuesto, un hombre diligente, con sabiduría, lleno del Espíritu Santo, para que administres sabiamente los recursos que Él ha puesto en tus manos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Si estás casado, Él ha puesto en tus manos una esposa, Él ha puesto en tus manos unos hijos, a lo mejor un negocio, no sé. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos en nuestras manos y debemos de pedir sabiduría y dirección a Dios para poder administrar correctamente estos recursos que Dios nos da con nuestra familia, con nuestros hijos. Llámese recursos, tiempo, económicos, nuestras emociones. Todos esos recursos que Dios te ha puesto en tus manos, debes de pedirle sabiduría a Dios para que puedas tú multiplicarlos y administrarlos de una manera sabia y correcta. Esta frase me gustó, dice, Dios no busca manos libres, busca corazones dispuestos. Lo que Dios busca en nosotros como varones son un corazón dispuesto a buscarle. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel,
No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mira, aquí hay un principio muy poderoso. Si tú quieres que Dios ponga la mirada en tu casa, en tu familia, debemos de tener esta actitud que tuvo Daniel, ¿sí? Dice que Daniel dispuso su corazón, primero, a entender a Dios, a buscar a Dios, y después a humillarse en la presencia del Señor. Si tú quieres que Dios voltee a ver tu familia, si tú quieres que Dios voltee a ver tu negocio, aprende a tener un corazón dispuesto, ¿a qué? A buscarlo, primeramente a entenderlo y después tener la actitud correcta de ser humillado y humilde ante la presencia de Dios. Y automáticamente los ojos de Dios van a estar sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre todo lo que tú hagas. Los ojos y la presencia del Señor va a estar ahí. Porque así como Daniel dice, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón a buscar a Dios y humillarte, fueron oídas tus palabras. Ese es un principio que podemos entender como varones. ¿Quieres que Dios ponga tus ojos en tu familia? Aquí está la respuesta. Dispón tu corazón. A Daniel nadie le pidió nada. Aquí no dice, Dios te pidió que ayunaras una semana, no, dice, desde el momento en que tú dispusiste tu corazón a humillarte y a buscar a Dios, fueron oídas tus palabras, Daniel. Desde el momento en que nosotros dispongamos nuestra vida a buscar a Dios y a entenderlo y humillarlo, vas a tener la atención de Dios para ti. Y va a venir esa respuesta que tú tanto necesitas para tu vida. Esa sabiduría, esa dirección para ti, va a venir. Lo vemos aquí en Daniel. Ahora bien, dijimos, Dios nos ha puesto a nosotros en nuestras manos ciertos recursos, principalmente nuestro hombre dice, hombres dispuestos a servir. ¿Dónde es el primer lugar donde tenemos de servir? Ya vimos que es nuestra familia, ¿no? Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 1, está muy extenso, del 1 al 30, vemos el máximo ejemplo de lo que es el servicio. Y los primeros versículos de Filipenses 2 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Versículo 2 dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Este capítulo 2 de Filipenses es el máximo ejemplo del servicio. Pablo así lo pone, ¿no? El máximo ejemplo del servicio, y pone un ejemplo de Cristo, como Él mismo se humilló, Él vino a esta tierra y nos pone el máximo ejemplo de cómo debemos de servir. Como decíamos, y principalmente tú y yo tenemos que aprender a servir a nuestra familia. Aquí tenemos unos principios muy buenos en Filipenses capítulo 2. Y Pablo nos dice, en el versículo 2 yo puedo resaltar, dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Mira, en primer lugar, el que tú y yo debemos de administrar y de servir, dijimos que esa es nuestra familia. Y como familia debemos tener propósitos, debemos tener en claro hacia dónde vamos, cuál es el rumbo, cuál es el propósito de mi familia, de mis hijos. ¿Por qué dice aquí este versículo versículo 2 dice, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito? Nuestra familia debe estar unida. Nosotros debemos estar en un mismo sentir, en un mismo propósito con mi esposa, en un pensamiento con mis hijos, para poder caminar juntos. El propósito que Dios tiene para ti y para mí como familia, lo vamos a poder cumplir de una manera eficiente, administrando bien mis recursos, si tú y yo tenemos claro cuál es el propósito que Dios ha puesto en ti, para tu familia y para tus hijos. ¿Estamos? Y aquí en Filipenses capítulo 2 nos menciona una larga lista de cuál es la actitud correcta en el servicio. Y nos pone de ejemplo, el máximo ejemplo que es Jesucristo. Dice que tengamos la misma actitud de Cristo,
dice que Él se humilló a sí mismo, Él fue obediente hasta la cruz, y con el propósito de que sea para la gloria de Dios. No podemos leer todos los versículos de Filipenses 2, pero podemos resumir que el máximo ejemplo del servicio de Jesucristo para mí es la humildad, el servicio, la obediencia, el quebrantamiento, y todo esto para la gloria de Dios. Esos versículos Pablo los toma como un ejemplo desde el servicio para la iglesia, pero si estos principios los trasladamos para mi familia, para yo convivir con mi esposa y con mis hijos, yo debo pensar primeramente en ellos. Yo no debo ser egoísta. Yo debo de pensar primero en el bien de ellos, porque si yo siembro eso, ellos van a pensar en el bien para mí primero. Si yo aprendo estos principios que aquí Pablo nos dice del servicio y nos pone como el máximo ejemplo a Jesucristo, nuestra familia va a caminar en la dirección correcta, unidos, con el mismo propósito y con estos principios. El máximo ejemplo de humildad y de servicio, aquí lo podemos leer. Así como Robert dejó tarea, yo te invito a que leas este versículo del 1 al 30 de Filipenses 2. Y aquí vemos cuál es el máximo ejemplo de servicio. Otro punto, ¿cómo son mis relaciones con mi familia? Cuando estábamos viendo el ser un hombre dispuesto y lleno del Espíritu Santo, tocaba Robert Efesios capítulo 5 y versículo 18. Y a mí lo que me llama la atención es que en algunas Biblias el tema que sigue de este versículo 18 se refiere a las relaciones que tenemos con nuestras familias. El versículo 18 de Efesios 5 dice, en esta versión que tengo dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Y enseguida, a mí lo que me llama la atención es, necesitamos al Espíritu Santo para yo relacionarme correctamente con mi familia. El tema que sigue, después de estos versículos, viene, versículo 22. Habla de las esposas. El versículo 22 dice, para las esposas, esto significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. A mí me llama la atención. Versículos anteriores dice, en el 18, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, necesitamos la llenura, la dirección del Espíritu Santo para que mi familia funcione correctamente, para que mi esposa se someta, para tener a mis hijos sometidos y a la vez para yo estar sometido a Jesús. Y es lo que nos dice adelante. Si seguimos leyendo Efesios 5, los siguientes versículos, el versículo 22 dice, para las esposas que se someten a sus maridos como al Señor. Versículo 25 dice, para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para yo poder amar a mi esposa, para yo poder amar a mis hijos. Necesito el Espíritu Santo en mi familia, en mi vida, para que mi familia funcione correctamente. Eso es lo que está diciendo. Y sigue diciendo inclusive, versículo 28, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y sigue la lista, Efesios 6, versículo 1, dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Pero todo deriva del versículo 18, de ser llenos del Espíritu de Dios. O sea, qué importante para nosotros como varones y como familia tener al Espíritu Santo, así como nos lo explicaba Roberto. Tenemos la dirección del Espíritu Santo en mi vida, y si funcionamos correctamente como familia, vamos a estar todos sometidos, ¿sí? La esposa, los hijos y la cabeza del hogar, que somos nosotros, sometidos a Cristo. Y nuestra familia va a funcionar correctamente porque estamos siendo guiados, estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y a qué voy? Que nosotros, como buenos administradores, dijimos que la definición de administrar es pues, planificar, organizar.
Entonces tú y yo tenemos en nuestras manos una tarea, una labor muy importante: administrar. Primeramente es el servir a mi familia. Hombres dispuestos a servir. Hombres que están colocados en la posición correcta para administrar a nuestra familia, primeramente. Y ser de testimonio y de luz, como lo hemos aprendido en esta mañana. Aquí hay quiero tomar por ejemplo en Génesis capítulo 2, versículo 15, está hablando de Adán. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios, cuando creó al hombre, lo creó con un propósito. Dice, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Podemos decir que la función de Adán era administrar, ¿no? Ya vimos que es administrar, es ser sabios con los recursos humanos, materiales, espirituales. Dios le puso una misión, una encomienda a Adán. Mira, Adán, tu función es labrar y guardar. Pero no solamente era guardar el huerto, sino también a su familia. Yo me he preguntado, y bueno, siempre eso fue para mí. Yo decía, bueno, ¿por qué Adán pecó? Y siempre la respuesta que yo tenía es, pues porque desobedeció, ¿no? O sea, ¿por qué Dios lo quitó del huerto? Porque desobedeció y porque tomó del fruto y bueno. Pero cuando estaba preparando esta enseñanza, yo dije, creo que Adán pecó o desobedeció porque no fue diligente, porque no estuvo al cuidado de su familia, en este caso de su esposa. Si él hubiera sido un hombre diligente, él hubiera cuidado a su esposa, pero no lo fue. Creo que es mi interpretación, ¿sí? O sea, sí Adán pecó porque tomó del fruto, pero creo que lo que le falló a Adán fue que no fue un hombre diligente en estar cuidando a su familia, a su esposa. Perdió ese sentido de diligencia, de hacer las cosas con prontitud y con rectitud. Y así como Adán, mira, dice que Dios colocó a Adán en el huerto. Y piensa en esto, Dios te ha colocado a ti, seas hombre casado, soltero, niño, abuelito, no sé. Dios te ha puesto a ti en un lugar, llámese familia, llámese trabajo, llámese colonia. Dios te puso ahí con un propósito. Así como Adán lo creó, lo formó y lo puso en el huerto para labrarlo y para que lo guardara, a ti te ha colocado en una familia, te ha colocado en una casa, en un lugar, en una colonia, y te ha colocado en un trabajo con un propósito. ¿Cuál es? Pues no sé. Yo creo que cada uno de nosotros como varones debemos de saber cuál es el propósito individual, ¿sí? Y eso lo que veíamos en los versículos anteriores de Filipenses, ¿sí? Dice que la familia debe estar unida en un mismo propósito. Si tú tienes una unidad con tu familia y caminan juntos con un mismo propósito, vas a tener éxito administrando esos recursos. Entonces, así como Adán, Dios nos ha puesto y nos ha colocado en un lugar para administrar y que debemos de ser diligentes para poder guardar y guiar, en este caso, a nuestra familia. Como varón, yo puedo entender o traté de aplicar esta enseñanza de lo que es la administración y de ser un hombre dispuesto a servir, en este caso para la familia. Y yo tomé como un símil al pastor. Por ejemplo, el Salmo 23, ¿cuántos saben el Salmo 23? Hasta de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo pude entender cuáles son las funciones de un pastor. Y aquí quiero que me ayuden. Un pastor de ovejas, no, bueno, pues ya sabemos que nuestro pastor es otra cosa, ¿no? Pero en un pastor de ovejas, ¿qué tipo de función hace un pastor? Vamos, venga. Alimenta, cuida, guía, sana, busca, protege. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién da más? Previene.
sea, está alerta. ¿Se fijan cómo en el Salmo 23 podemos encontrar mucha riqueza de lo que es un pastor, ¿no? Pues déjame decirte que tú y yo somos esos pastores que Dios ha puesto al cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos. Un pastor guía, protege, provee, prevé, sana, cuida, provisiona. O sea, si tú y yo tenemos claro y estamos dispuestos a servir a nuestra familia, podemos tomar como ejemplo este Salmo 23 y decir: Señor, ayúdame a ser el pastor de mi familia, a ser el pastor de mis hijos, de mi esposa, a cuidarla, a santificar a mi esposa, como leímos, con la palabra de Dios, a mis hijos, Señor. Y podemos hacer que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha puesto y nos ha colocado en esta familia, y te ha puesto a ti como jefe de familia. Y tú, como si eres un hijo soltero, pues aprende estos principios para el día que tú te cases, tú puedas ser ese jefe de familia responsable, dispuesto, administrando los recursos que Dios pone en tus manos. Yo tomé como base, por ejemplo, de este símil de lo que es un pastor, de cómo puedo yo servir a mi familia, cómo yo puedo administrar los recursos que Dios ha puesto en mis manos, como a mi familia, llámese mi esposa y mis hijos, y los recursos naturales y financieros que Él ha puesto para mí. Por ejemplo, un pastor, como dijimos, un pastor guía, ¿no? Yo quiero que veamos el Salmo 127, versículo 4, por favor. Salmos 127, versículo 4. Como a mí me gusta mucho, casi siempre tomé la versión NTV. Y este Salmo 127, 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mira, una función de un pastor, o una forma en la que tú y yo podemos servir a nuestra familia, es ser un guía, ¿sí? Dios nos ha dado unos hijos. Para empezar, para ser padre, se le quiere ser valiente, ¿no? O sea, de entrada. Si para casarte ser valiente, ok, para ser papá, se le ocupa ser más valiente todavía, ¿no? Ok, Juanito, ¿verdad que sí? Mira, dice esta palabra, como saetas en manos de un valiente. Tus hijos son como unas flechas en tus manos. Tú eres ese padre valiente en el cual Dios ha depositado a tus hijos. ¿Sabes? Tus hijos son unas flechas de las cuales tú y yo debemos de dirigir. Tú y yo debemos de guiar a nuestros hijos de una forma tal en que ellos sean un impacto allá afuera. Es una función que Dios nos ha puesto como pastores, de guiar a nuestros hijos, guiar a nuestra familia, a nuestra esposa. Entonces, aquí quiero que reflexionemos un poco. Estamos hablando de propósitos, estamos hablando de familia, que Dios nos colocó, así como Adán, en un lugar específico, en una familia específica, en una colonia específica, en un trabajo específico, con una función y propósito para cada quien. Yo creo que lo primero que debemos de entender es cuál es el propósito, ¿no? Cuando Dios puso en tus manos a tus hijos, yo les voy a contar mi experiencia, ¿no? Ya se les he platicado algunos. Cuando nació mi hijo, yo le dije a mi esposa, yo lo abracé y le dije, ¿y ahora qué hago con este? Yo, de veras, o sea, yo lo tomé en mis brazos y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, era una experiencia, fue padrísimo. Yo entré al parto de mi esposa, yo vi cuando nació mi hijo, y cuando me lo pusieron en los brazos, yo dije, Señor, ¿qué hago? O sea, qué responsabilidad, o sea, ¿qué voy a hacer con él, Señor? Dame la sabiduría para poder guiarlo. Yo no sabía. Y este versículo nos llama más la atención. Nuestros hijos son como saetas. Debemos de tener una dirección clara. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a mi familia? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo a mis hijos? Tus hijos son como saetas en tus manos. O sea, esa responsabilidad que tú tienes en tus manos, imagínate, ¿hacia dónde estás dirigiendo a tu familia? ¿Hacia dónde estás guiando a tus hijos, a tu esposa?
Dios los ha depositado en tus manos para que administres correctamente estos recursos. ¿Conoces cuál es el propósito? ¿Por qué Dios te dio un hijo o una hija? No sé. Tienen un propósito tus hijos. Tienen una meta. Debemos de impulsarlos, debemos de guiarlos, debemos de motivar a nuestros hijos. Me gustó una frase que vi por ahí que dice, muchos tienen metas, pero no tienen propósitos. Muchos tienen metas, pero no tienen propósito. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, ¿qué quieres estudiar? Pues yo quiero ser médico. ¿Para qué? Pues no sé, pero yo quiero ser médico. O sea, el día que te vas a recibir de médico, vas a cumplir tu meta, pero ¿cuál es el propósito de ser médico? ¿Quieres ser ingeniero? Mira, lo que sea. Yo creo que la misión más importante para ti y para mí como padre es preparar a nuestros hijos, porque un día, así como tú y yo, nos vamos a enfrentar un día al tribunal en la presencia del Señor. ¿Qué privilegio sería para ti y para mí poder preparar a mi hijo y llevarlo a los pies de Cristo, ¿no? O sea, hay padres que se preocupan porque sean ingenieros, que sean maestros, que sean doctores, pero ¿cuánto nos preocupamos de que conozcan a Dios, de llevarlos a los pies de Dios? Creo que es la profesión más importante, ¿no? Preparar a nuestros hijos para la eternidad. Y Dios te los ha puesto en tus manos, para que sean como esas saetas en tus manos de valiente, para que puedan impactar este mundo que cada vez está más corrompido. Cada vez este mundo está más depravado. Y lo podemos ver. Tantas leyes, tantas cosas que hay ahorita y se va a poner peor. Entonces, si tú y yo tenemos claro cuál es el propósito de mi hijo, de mi hija, tú vas a poder enfocarlos y decir, yo tengo una hija, tengo un hijo y está en mis manos y lo voy a dirigir para allá, como saetas en tus manos. Así están tus hijos. Este es lo que dice este Salmo 127:4. Como saetas en manos del valiente. Ahí están tus hijos en tus manos. ¿Hacia dónde los estás dirigiendo? ¿Hacia dónde estás guiando a tu familia, a tu esposa? Tú eres el pastor, tú los debes de guiar. Tú debes de guiarlos a esos pastos verdes. Tú debes de llevarlos a esa misión y a ese propósito por el cual Dios te dio esa familia. A ti te puso como jefa de familia. Bueno, ¿cuál es el propósito específico que Dios tiene para ti? Para tu esposa, para tus hijos. Son como saetas. Vean la responsabilidad que tenemos como padres. Tenemos que dirigir y guiar a nuestros hijos y enfocarlos y motivarlos. Y ahora, hijo, échale. Mi hijo ya está casado. Y me da mucha satisfacción pues el verlo casado con sus responsabilidades. Y dijo, ay Señor, gracias. Porque fue en mis manos, en la mano de mi esposa. Y lo tratamos de dirigir lo mejor posible. Y órale, ahí va el flechazo, ahí va mi hijo, ahí va mi hija, ahí va mi familia. Tú y yo debemos ser como ese pastor que guía. Y es una responsabilidad muy grande la que tenemos en nuestras manos. Tenemos unos hijos en nuestras manos que debemos de guiar, que debemos de dirigir con un propósito y una meta. A veces tenemos metas, pero no tenemos propósitos. Como esa gente que se sale de su casa, ¿no? No, yo me quiero casar porque quiero ser feliz. Y se casan y no son felices. Porque su meta era casarse, no ser feliz. O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? O sea, debemos de tener metas claras, pero con un propósito todavía más claro. Y como padres, debemos de ser así. Si nuestros hijos están en casa todavía, hay que dirigirlos, hay que enfocarlos, hay que guiarlos, porque son como esas saetas que van a impulsar y que van a influir allá afuera, a luchar con este mundo. Así son nuestros hijos. ¿Qué otra función de un pastor? Un pastor protege, ¿no? Otra forma en que tú y yo podemos servir y ministrar a nuestra familia es protegiéndolos. Debemos de proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, de los ataques que tenemos en este mundo, ¿no? ¿Cuántas ideologías no hay actualmente? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántas cosas? Ándale, bueno, sí. ¿Sí se oye? Bueno. ¿Cuántas cosas no están ahorita actualmente afuera en el mundo bombardeando a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? En la televisión, en la radio, en la escuela, en las redes sociales. Un padre protege a sus hijos, como pastor que nosotros somos. Debemos de tener y de ser que nuestra casa debe ser un lugar seguro para nuestra familia, para nuestros hijos.
Que cuando ellos lleguen a casa, ellos se sientan protegidos. Que mi esposa se sienta protegida por mí. Que mis hijos se sientan seguros en mi casa, en mi familia. Porque debemos de cumplir esas funciones, esa responsabilidad como pastor, de guiar a mis hijos, de proteger a mis hijos. Otro aspecto que yo pude tomar es, dijimos que un pastor provee, ¿sí? Nosotros somos los proveedores de nuestra familia y proveemos recursos tanto naturales como espirituales. Somos los encargados de llevar el sustento material a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, y debemos de ser sabios para administrar esos recursos. Pero también debemos de aprender a proveer a nuestros hijos un alimento espiritual, sólido, firme, sano. Debemos de estar al pendiente de qué es lo que nuestros hijos están comiendo, de qué se están alimentando. Si tú y yo no proveemos el alimento correcto en nuestra casa, nuestros hijos se van a alimentar allá afuera de toda esa basura, de todas esas ideologías que están allá afuera, y van a contaminar su vida, y van a contaminar totalmente cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Un varón de Dios guía y provee y protege a su familia. Son las funciones que tenemos, que yo puedo tomar como un símil de un pastor. Yo platicaba con mi hijo en varias ocasiones y me decía algo, me decía, mira papá, y me lo platicaba como hijo, ¿no? Y no sé cuándo vaya a ser papá él, pero bueno. Me decía, papá, digo, te digo una cosa, le digo, ¿qué? Dice, a veces los papás pueden ayudar a Dios, entre comillas, o pueden estorbar a Dios. Y yo le decía, ¿cómo, hijo? Sí, papá. Dice, mira, a veces los padres, bueno, me dijo al revés. Dice, mira, como hijo, la imagen que yo tengo de Dios es la imagen que yo tengo de mi papá. Por eso a veces platicas con los jóvenes, con los muchachos y dices, mira, Dios es tu padre. Y le dices la palabra padre y se ponen así, o se ponen tristes. Nosotros podemos ayudar o podemos estorbar a Dios en la imagen de ser un padre espiritual. ¿Por qué? Porque si no somos pacientes con ellos, nuestros hijos van a pensar que Dios es un Dios impaciente, que es un Dios que no les interesa, que no tiene tiempo para Él, que no le preocupa. Y yo dije, ¿sabes qué, hijo? Tienes razón. O sea, nosotros como padres podemos estorbar a Dios o podemos ayudar a Dios en el concepto de Dios como un padre. Debemos de ser un buen ejemplo, un buen modelo de padres para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos vean a Dios como un padre, puedan decir, yo tengo un padre que me escucha, yo tengo un padre que me atiende, yo tengo un padre que tiene tiempo para mí, que está al pendiente de mis necesidades. Esa es la imagen que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos de lo que es ser un padre, un proveedor. Y yo le digo, ¿sabes qué, hijo? Tienes toda la razón. O sea, nosotros podemos, o estamos creando, la primera imagen que un hijo tiene de Dios es la imagen que le hemos dado a nosotros como padres de Dios. Ese es el reflejo que nosotros estamos manifestándole de un padre a nuestros hijos. Debemos de ser buenos padres, debemos de ayudarlos, debemos de protegerlos, de animarlos, de estar atentos a sus necesidades. Otro aspecto que nosotros podemos hacer o entender como funciones de poder ministrar y servir a nuestra familia, a nuestros hijos, es ser pues un sacerdote, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante qué es ciertas funciones del sacerdocio. Nosotros tenemos como padres o como jefes de familia, tenemos que aprender a ver por las necesidades de nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos, pero aparte de orar por ellos, creo que debemos de orar con ellos. Debemos de buscar ese momento, ese tiempo para estar en comunión con ellos. Yo podía ver una similitud. Cuando Adán pecó, pues Dios lo mandó al exilio, ¿no? del jardín del Edén. Y en Crónicas podemos ver cómo el pueblo
las consecuencias de la idolatría y de la apostasía era que cada vez que el pueblo fallaba, el pueblo era exiliado. Dios lo mandó a Babilonia. El pueblo se alejaba de Dios, iba a la idolatría, se volvían los ídolos, ¿y qué hace Dios? Los exiliaba, a manera de una purificación. Decía, ok, me diste la espalda, buscaste otros dioses, ¿y qué hizo Dios? Los mandó al exilio a Babilonia. Pero fue como consecuencia de su desobediencia, de su idolatría, de su apostasía. Entonces, otra función en la cual tú y yo podemos servir a nuestra familia es siendo unos sacerdotes. Vamos a ir a segundo libro de Crónicas, el capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. Habla acerca de los sacerdotes y de los levitas, de cómo el rey los puso a hacer unas funciones en el servicio del templo. Dice el versículo 4, segunda de Crónicas 29, 4, dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Mira, tú y yo como sacerdote de nuestras casas, de nuestra familia, creo que una de las principales funciones es mantener nuestra casa limpia, en santidad. Yo en su momento, cuando mi hijo era adolescente, me acuerdo que yo hablé con él. Los hijos empiezan a crecer y hay que hablar de ciertos temas, ¿no? Con ellos. Ya dejan de ser niños y pues hay sus inquietudes, sus dudas. Y yo hablaba con él y le decía: hijo, te voy a pedir un favor, hijo. Y me decía: ¿qué, papá? Y yo se lo dije con mucha fe y de veras, con mucho amor. Le digo: hijo, te pido un favor, no traigas a nuestra casa inmundicia. Se me queda viendo: ¿cómo, papá? Sí, hijo. Y ya después le expliqué qué clase de inmundicia, ¿no? Digo: ¿sabes qué, hijo? No metas aquí cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. En tu celular, ¿qué estás viendo, hijo? Aunque en cierta edad mi esposa y yo le quitábamos el celular en la noche por lo mismo, ¿no? Ya que tuvo una edad suficiente y era responsable, si lo dejábamos. Pero todas las noches mi esposa y yo le recogíamos el celular por lo mismo, ¿no? Y yo le decía: mira, hijo, te pido un favor, no metas inmundicia a esta casa. Yo no quisiera que la presencia de Dios se fuera de nuestra casa por meter inmundicia a nuestra casa. Y me entendió. Dice: ok, papá. Dije: de veras, hijo, trata de no meter inmundicia a esta casa. Y este versículo de 2 de Crónicas habla de que tú y yo, como un sacerdote, como un levita, debemos estar al pendiente de nuestra casa, de limpiarla y que quede limpia, que no haya inmundicia, que no haya suciedad en mi casa, para que nuestros hijos y nuestra familia estén en un lugar seguro. Pero sobre todo, que la presencia de Dios esté allí, en nuestra casa. ¿Qué le pasó a Adán? Regresemos a Adán. Adán, mi interpretación es, al no ser diligente, ¿qué pasó? Fue echado fuera al exilio. Así como el pueblo de Israel falló y cayó en la idolatría, fue mandado al exilio a Babilonia, fue preso, fue cautivo. Se purificó y volvieron otra vez a levantar el templo, la ciudad, las murallas, el tabernáculo, el templo del Señor. ¿Sabes? Nosotros debemos estar al pendiente de nuestra familia, de que no haya inmundicia en nuestra casa. Debemos estar al pendiente de nuestros hijos, de nosotros mismos primeramente, ¿no? De que mi templo, que es este cuerpo, no metamos inmundicia, para que yo no vaya a mi casa y la contamine. Y así habla con tus hijos. Yo así hice con el mío: hijo, por favor, no metas inmundicia a esta casa. Pero era con la intención que tampoco lo hiciera allá afuera, ¿no? Sino más bien era: ¿sabes qué, hijo? Consérvate puro, consérvate sano,
no metas inmundicia. No quiero que la presencia de Dios, así como acá, ¿no? Que agarró lo robado, que la presencia de Dios se fue de Israel. Hijo, no metas inmundicia a esta casa. Habla con tus hijos, habla con tu familia, para que tu casa permanezca limpia, permanezca en santidad, permanezca pura. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, fue sacado. La presencia de Dios jamás estuvo ahí con él en el jardín del Edén. Adán falló y como consecuencia la comunión con Dios se acabó. ¿Por qué? Porque pecó, porque desobedeció, porque no fue diligente en administrar los recursos que Dios le dio, que era guardar ese huerto y guardar a su familia, a su esposa. Tengamos cuidado con la santidad. Otro versículo que quiero que leamos es igual en Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 22. Primera de Crónicas 9, 22. El versículo 9, allí en la Biblia, viene un título que dice, los que regresaron de Babilonia. Ahí en la Biblia, en el encabezado de este versículo, de este capítulo 9, dice, los que regresaron de Babilonia. Y viene una genealogía. Y la mayoría de estos empiezan a ser listados por familias. Y en el versículo 22 dice, todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados. ¿Sí estoy bien? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Por orden de sus linajes, en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Versículo 24 dice, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Versículo 28. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Otra función de cómo tú y yo podemos servir a nuestra familia es desempeñando una función de un sacerdote, o en este caso de un portero, ¿no? De un levita. Y podemos ver, acabamos de leer algo, dicen que unos estaban encargados de los utensilios, ¿no? De las vajillas. Estas vajillas y estos utensilios eran instrumentos consagrados para la obra del templo, ¿no? Para el servicio. Era algo delicado. Aquí yo qué puedo ver, que yo como sacerdote de mi familia, yo tengo a mi cargo a mi familia. Tengo una vasija, tengo utensilios que son necesarios y que son útiles para las manos de Dios. Ahora bien, yo como sacerdote, yo debo de ver que siempre haya también harina. Dice que ellos estaban a cargo, en el versículo, leímos el 29, dice, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y todos los utensilios del santuario, dice, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Nosotros, como sacerdotes de nuestra familia, de nuestra casa, debemos de consagrar a nuestra familia, de consagrar a nuestros hijos para el Señor, para el servicio. Debemos de estar al pendiente de que haya harina en nuestra casa.
que haya un sustento, ¿no? Que haya una sencillez y un sustento en nuestra casa, que también esté la provisión en nuestra casa. Otra cosa, dice que estaban a cargo del vino. ¿Qué representa el vino? Representa gozo, representa pacto, la comunión con el Señor. ¿Qué había además ahí? ¿Qué estaban encargados? Del aceite. El aceite representa la unción y la consagración. Nosotros, como guardianes de ese templo, debemos de estar al pendiente que siempre en nuestra casa haya harina, haya vino, haya aceite, haya incienso, haya especias, y que las vajillas estén limpias, estén en santidad. Que nuestra casa sea una casa donde la presencia de Dios habite. ¿A qué voy con esto? Mira, yo tengo la oportunidad y la verdad para mí ha sido un tiempo un padre el poder estar sirviendo. Ya tengo tiempo sirviendo con los adolescentes, pero hace tiempo también servimos como apoyo con los niños, con los primarios. Y la verdad que Dios nos enseña mucho, ¿no? Y yo cuando estaba preparando ese tema, Dios ponía una carga muy, muy, muy fuerte como varones, de poder cumplir con estas funciones como un sacerdote de nuestra casa. ¿Por qué? Porque el lugar donde tus hijos deben de aprender a orar no es aquí en la iglesia. El lugar donde tus hijos deben de aprender a orar es en tu casa. El lugar donde tus hijos deben de aprender a alabar y adorar a Dios no es aquí, es en tu casa. En tu casa debe de haber oración, debe de haber incienso, debe de haber vino, debe de haber aceite en tu casa. ¿Y quién es el encargado? ¿Quién es el responsable de que siempre haya eso? Yo como varón debo estar al pendiente que en mi casa siempre haya oración, siempre haya vino, siempre haya incienso, que la presencia de Dios esté en mi casa. Y a veces, y se los digo con cierta, pues, no sé qué palabra usar, tristeza, no sé. A veces híjole, el ver, a veces con los adolescentes y jóvenes, hicimos una actividad un día, que era orar unos por otros. Y nos dimos cuenta que muchos jóvenes y adolescentes no saben orar. Y me dolió. De veras, cuando hicimos esa actividad, los pusimos a orar unos por otros. Y no saben orar. Y eso, la verdad es que me dolió mucho. Y dije, híjole, o sea, bueno. Y con los niños también. Yo estoy en los primarios apoyando y de repente los veo y digo, ay, Señor, pues por algo me pusiste aquí, ¿no? Y la verdad, cuando yo estaba preparando este tema, hombres dispuestos a servir, tú y yo debemos de estar dispuestos en la posición correcta, con la actitud correcta, para servir a mi familia. Tú debes de enseñar a tus hijos a orar. Tú debes de enseñar a tus hijos a alabar al Señor en tu casa. ¿Qué dice la palabra? Cuando nos reunáis, ¿qué hay? Salmos, cantos espirituales. O sea, cuando tú vengas a la reunión, ¿qué traes? ¿Qué traes de tu casa? ¿Traes oración? ¿Traes cantos espirituales? O sea, ¿qué traes? Cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que traemos? A veces no traemos nada. A veces venimos vacíos de nuestra casa. Y sabes, es una carga que el Señor ha puesto en mí. La función de nosotros como varones de estar al pendiente de nuestros hijos. En tu casa siempre debe haber incienso, siempre debe de haber oración. En tu casa debe de haber vino, debe estar el gozo del Señor. En tu casa debe de haber aceite, debe de estar la presencia y la unción del Señor. ¿Para qué? Para cuando vengamos a la iglesia, para que cuando tus hijos vengan a la iglesia, ellos traigan eso de su casa y lo traigan aquí. ¿Qué hay cuando te reúnes? ¿Qué hay? ¿Qué traes cuando te reúnes? ¿Qué traen tus hijos de tu casa cuando los traes aquí a la alabanza? No sé, cada uno de nosotros sabemos qué hay en nuestra casa, qué hay en nuestra familia. Pero es algo que Dios a mí ponía, algo muy fuerte, era esto precisamente. O sea, ¿cuál es mi función como pastor de mi familia,
¿Cuál es la función como un sacerdote, como un levita, como un guardia, como un portero? De estar cuidando mi casa, mi templo. No sé si me explico. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor esté ahí. Esto era necesario para que la presencia del Señor estuviera ahí. Siempre que hubiera incienso quemándose, las oraciones. No sé cómo, haciendo un símil con Adán, no sé cómo esté tu jardín, no sé cómo estés cuidando tu familia, no sé cómo estemos cuidando a nuestra esposa, el corazón de ella, ¿cómo está? ¿Cómo está el corazón de tus hijos? ¿Qué tan diligentes somos en cuidar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? ¿Los estamos protegiendo? ¿Los estamos cuidando? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en mi casa? Había una película, ¿no? Ahorita, tomando como referencia a la película que puso Robert, ¿no? Hay una película, no sé cuántos se acuerdan de ella, El cuarto de guerra, ¿no? A lo mejor alguna vez en nuestra casa no es cuarto de guerra, es campo de batalla, ¿no? O sea, en vez de ser un cuarto de guerra, es un campo de batalla, todos contra todos. Pero mira, nuestra función como un jefe, como un varón de familia, es ser un pastor para nuestros hijos, pero también ser un sacerdote, donde haya siempre harina, vino, aceite, incienso. Dios quiere que tú y yo como varón seamos responsables en ese aspecto, que siempre en nuestra casa, en mi casa, haya estos elementos esenciales para que la presencia de Dios esté ahí. Así como leímos en Daniel capítulo, ¿no? El versículo que leímos, que dice que Daniel dispuso su corazón. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para entender a Dios y para humillarse. Tú y yo debemos de servir a nuestra familia con humildad, con servicio, dándonos todo hacia ellos, así como Cristo, ¿no? Con una actitud de servicio, de quebrantamiento, todo para la gloria de Dios. Es el máximo ejemplo de servicio, pero además debemos nosotros de cumplir con nuestra función de pastor. Nuestra función es un sacerdote, ¿no? Un pastor dijimos que guía, un pastor protege, un pastor cuida, un pastor provee. Y un sacerdote también está al pendiente siempre de que nada se meta, que no esté sucio, que no haya inmundicia en nuestra casa. Que ese templo, primeramente mi templo, que soy yo, esté limpio, esté puro, esté santo. ¿Para qué? Para que en mi casa también pueda yo tener pueda yo ser ese guarda, ese portero de ese templo que dice en Crónicas, que yo esté atento siempre limpiando mi casa, estar al pendiente de mis hijos, de mi familia, y no permitir que la inmundicia entre y contamine ese lugar. ¿Por qué? Porque es donde habita la presencia del Señor. Tu casa, tu familia debe ser un lugar de adoración, de comunión con Dios. ¿Cuál era la función? Una de las funciones que tenía el jardín del Edén es que Dios tenía comunión con Adán, ¿no? Dios bajaba y tenía comunión con Adán y con Eva. El día que ellos pecaron, se acabó, se fueron al exilio. El día que el pueblo de Israel se volvió contra el Señor, se volvió a la idolatría, se acabó. Se acabó el templo, se acabó el tabernáculo, se acabó todo. Y tuvieron que ir al exilio a purificarse. Y cuando ellos regresaron, una de las principales labores era limpiar el santuario de toda inmundicia. Que nuestras vajillas, que son nuestros hijos, nuestra familia, estén siempre limpios. Que siempre haya harina, que siempre haya vino, que siempre haya aceite, incienso en nuestra casa. Que nuestros hijos, nuestra familia puedan disfrutar de la presencia del Señor. Si quieres, como varón, que Dios ponga los ojos en tu familia, tenemos la respuesta en Daniel. Seamos hombres dispuestos, con un corazón dispuesto a entender, buscar a Dios y humillarnos. ¿Y sabes qué? Los ojos del Señor van a estar sobre ti y sobre tu familia. Y vas a tener respuestas para tus necesidades, vas a tener la respuesta necesaria para cada situación, con la sabiduría y con la llenura del Espíritu Santo, para poder administrar este recurso tan valioso que es tu familia.
¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quisiera que reflexionemos un poco. Sabemos nosotros lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Hacia dónde estamos dirigiendo a nuestra familia, hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos, a nuestra esposa. Cada uno sabe cómo está su casa, si está limpia, si está ordenada, si hay harina, si hay vino, si hay aceite, no sé. Cada uno de nosotros sabemos qué tan fieles hemos sido en administrar al Señor. Dispongamos nuestro corazón como Daniel a entender los planes y propósitos de Dios para mi vida y para mi familia. Que tu casa sea ese lugar de comunión entre tu familia y Dios, que ese jardín del Edén donde puedas disfrutar de su presencia y en tu casa se pueda sentir que Dios habita en ella. Ese es un reto para ti, para mí como varón, ¿sí? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no examinas y pongámonos a cuentas con el Señor? Mateo 24, 45, 46 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Fiel, siendo prudente, siendo un mayordomo en toda la expresión, en todo sentido. Bienaventurado el varón que cuando su Señor venga, le halle así, le halle siendo fiel, diligente. ¿Qué tan diligente hemos sido? A lo mejor no tenemos esa diligencia, no sé, pero yo creo que en esta tarde el Señor nos reta, ¿no? Desde un principio. Dios está buscando hombres, Dios está buscando varones conforme a su corazón, así como el rey David. Dios está buscando hombres y varones de buen testimonio, en casa, en el trabajo, de tiempo completo. Dios está buscando varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que tengas esa sabiduría para administrar y para dirigir a tu familia. Dios ha puesto en tus manos unos hijos que son como saetas en tus manos. Que Dios te dé la sabiduría para guiarlos. Que tú puedas entender ese propósito por el cual Dios te dio un hijo o una hija. Ese propósito, pide a Dios: Señor, dame sabiduría. Señor, quiero entender estos tiempos. Quiero caminar, Señor, contigo. Enséñame, Señor. A lo mejor no he sido diligente, Señor, en guiar a mi familia. A lo mejor no he sido ese varón esforzado y valiente, Señor, que no he provisto para mi familia. A lo mejor el alimento que tú has llevado a tu casa no es el alimento espiritual que tus hijos necesitan. A lo mejor el corazón de tu esposa no está siendo limpio y purificado con la palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabemos qué tan diligente hemos sido. Si hemos fallado en algo, a lo mejor no hay incienso en nuestra casa. A lo mejor no hay aceite en nuestra casa. ¿Qué tanto has cuidado tu jardín? ¿Qué tan diligente hemos sido con ese jardín? ¿Lo has guardado? ¿Lo has labrado? ¿Has dado fruto? Bienaventurado el varón al cual, cuando su Señor venga, le halle así, siendo fieles, siendo diligentes. Señor, en esta tarde, aquí estamos, Señor. Los varones, Señor, de esta iglesia, hemos venido a aprender de ti, Señor. Queremos entender, Dios, tus planes, tus propósitos, principalmente el propósito para mí, Señor, como jefe de familia, como hombre soltero. A lo mejor mis hijos ya no están, pero así como Job dice que oraba todos los días por sus hijos, por si acaso han fallado. Debemos de estar al pendiente de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. ¿Qué tan diligente hemos sido? ¿Qué tan dispuestos somos? ¿Hemos pagado el precio? El Señor quiere en esta tarde que nos pongamos a cuenta. ¿Hay santidad en nuestra casa?
¿Está limpia nuestra casa? ¿Está tan limpia que la presencia del Señor va a descender, así como en el jardín del Edén, y tener comunión con nuestra familia? ¿Qué tanta aceite hay en tu casa? Cada uno de nosotros sabemos que ese lugar, que mi casa sea un lugar de comunión, sea ese Edén en el cual el Señor venga a mi casa y yo pueda hablar con el Señor. Que mis hijos y que mi esposa tengamos ese tiempo. Y Señor, ven a mi casa, desciende a mi casa, Señor. Quiero tener comunión contigo, Señor. Gracias, Señor. Empieza a decirle: Señor, dame tu sabiduría, enséñame a entender, Dios, tus momentos, el propósito. A lo mejor no conozco el propósito, Señor, para mis hijos. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Cuando Dios te dio un hijo, te dio una misión. ¿Cuál es esa misión que Dios te ha dado con hijos? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, a ser ese pastor, ese guía, ese sacerdote para mi casa, Señor. En estos momentos, Dios, quiero ponerme a cuenta contigo, Señor. A lo mejor he fallado, Señor, en no ser el proveedor. A lo mejor no he estado al pendiente de mis hijos, Señor. A lo mejor el alimento que he llevado a mi casa no es el alimento sólido, Señor. A lo mejor he permitido que entre la inmundicia, Dios, a mi casa. A lo mejor, Señor, mi casa está contaminada. Pero yo quiero en esta tarde, Señor, limpiarme. Quiero purificarme, Señor. Señor, dame de ti. Quiero entender, Dios, tus planes, tus propósitos, Señor. Que yo pueda ser ese hombre sabio y prudente, Señor, para discernir, Dios, tus caminos, tus pensamientos, Señor. Una nueva idea, una nueva visión. Sí, Señor, gracias. Que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Gracias, Señor. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Gracias, Señor. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión. Que revolucione mi vida. Que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme ese recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Quiero discernir tus caminos, y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme ese recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, queremos entender, Dios, cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos para mi vida, Dios, para mi familia. Señor, si he fallado, si no he sido diligente, Señor, en esta hora, Señor, yo me pongo a cuentas contigo, Señor. Señor, dame esa nueva idea, esa visión de ver las cosas diferentes, Señor, para poder ser ese hombre diligente, dispuesto, para que en mi casa, Señor,
haya siempre, esté tu presencia, Señor. Que en mi casa esté tu presencia, Señor, cada día. Que mis hijos disfruten de ese aroma, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor. Vamos a decirlo una vez más. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios. Hoy revélame tus misterios, tu verdad, Señor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Dile, quiero discernir tus caminos. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedir este recorrido. Pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Vamos una vez más, dile, quiero discernir tus caminos y tus pensamientos, para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedir ese recorrido. Pues es mi pasión, es mi condición y es mi destino. Dile, nada ni nadie va a impedirme ese recorrido. Pues es mi pasión, es mi condición y es mi destino. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer parejas. Tome a alguien de los hombros y juntos vamos a orar. ¿Qué le parece? Si es su hijo, pues agárrelo y dile, vente. Si es su amigo, pero que nadie quede solito. Vamos a orar unos por otros. Padre, en el nombre de Jesús, oremos, Padre. Hay un compromiso en este día. Hay un compromiso, Señor, de vivir consagrados a ti. Es nuestra convicción. Queremos, Señor, y es nuestra pasión, tu destino, Señor, en nosotros. Yo te pido que bendigas a mi amigo, a mi hermano aquí que estoy orando. Llénalo de ti, Señor. Tú estás buscando y has encontrado un hombre hoy, Señor. Un hombre, Señor. Un hombre, Señor. Aquí estamos perfeccionándonos en ti, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, con sabiduría, Señor, dispuestos, Señor, a honrarte. Aquí estamos, Señor, revelándonos tu palabra de testimonio, Señor. Hombres de testimonio en este día, Señor. Y nuestra familia lo va a ver. Y nuestros hijos, los que los tenemos, lo van a ver. Nuestros amigos lo van a ver, Señor. En nuestro trabajo marcaremos la diferencia. En las cosas en las que nos desenvolvemos en el diario, lo van a ver, que hemos sido diferentes y hemos sido tocados, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y servimos y estamos dispuestos a servir donde tú nos pongas fielmente, Señor. Y los demás van a poder ver lo que hay en nosotros. Padre, gracias por cada uno, cada hombre, cada joven, cada persona que ha venido a este lugar. En tu nombre, Señor, gracias por guardarlo, gracias por cuidarlo, Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso entonces al Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, con más ganas, denles aplauso al Señor. Aleluya. Me entrego a ti, me rindo todo a
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo.